8 de la mañana con 43 minutos, continuamos con más aquí en Hola El Salvador. Hoy vamos a hablar con Carlos Artiga y vamos a estar abordando el tema de cómo legalizar mi propiedad. Ya se encuentra con nosotros. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verte de nuevo, Nayansi. Feliz año. Gracias, Carlos. Estado de vacaciones, feliz ¿verdad? Feliz año, feliz Navidad. Sí, andábamos todos de vacaciones. Yo creo que entre yo ya se llenó otra vez el canal, si es que no me equivoco. Creo, bueno, hoy regresó Lorena y Julito a Noticiero Sí, Hechos. es cierto. Y está pendiente Zuli, me parece que todavía tiene una semana más y regresa a la siguiente, pero ya casi estamos todo el equipo reintegrado. Pame, Sí. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlitos, ya lista para conocer también cómo se puede legalizar una propiedad que muchas veces muchas personas desconocen, ¿verdad? Sí, y ese es un buen tema, lo pensé para el inicio del año, porque podemos, siempre que el año comienza, y esta es la primera sección de Leyes y Música del año 2022, siempre que el año comienza uno se pone como metas y retos, ¿verdad? Los famosos o las famosas resoluciones de año nuevo, que incluyen casi siempre ir al gimnasio, ponerse a dieta, hacer dieta, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Estudiar algo, que es muy bueno aprender también. un idioma. Sí. Aprender, ese es el top 5, no sé si lo han visto ustedes, de resoluciones Sí. de año nuevo. En todo el mundo parece que bajar de peso, ponerse a dieta, aprender un idioma, meterse al gimnasio. ¿Y cuál será la otra? ¿Qué se les ocurre de resoluciones? Retomar una carrera, quizás. Retomar una sus carrera. estudios. O una meta financiera, ahorrar, por ejemplo. Creo que yo creo que sería otra de los Esa es top. otra buena meta Sí. de año nuevo. Otros dicen dejar atrás el pasado, ¿verdad? En el término amoroso y recomenzar un nuevo año, que sirve de eso también el pasar el calendario, porque uno asocia los hechos con las fechas y los años, y este 2021 fue desastroso en ese aspecto. Quiero que 2022 sea diferente y se vale. Entonces, en el tema de hoy era hablar sobre qué es lo que necesitamos hacer, o esta que puede ser una meta muy interesante, porque como hemos dicho siempre, las casas tienen que estar a nombre de alguien. Nayansi y Pam. Sí, poner en orden sus documentos. Tienen que estar a nombre de alguien. Entonces, ¿a nombre de quién está la casa en la que usted vive? Si está alquilando, entonces este tema no es para usted. Puede ser que sea para alguien que usted conozca que tenga una propiedad a su nombre. Si usted está alquilando, aunque fíjese que sí, porque entonces ya no sería legalizar su propiedad, sino como legalizar su vivienda. Y aquí, refiriéndonos al tema de dónde yo vivo, y eso lo tocamos el año pasado, cómo legalizarlo es: verifique que su contrato de arrendamiento, de alquiler de casa, esté en correcto estado y que esté bien elaborado, que aparezca usted, que es... pero bueno, esto es cómo legalizar a dónde vivo si estoy alquilando, pero si no estoy alquilando, sino que soy propietario, entonces hay que legalizar esa casa. Y compañeras. será que muchas personas hacen de repente con los vehículos, es común muchas veces, Carlos, que yo sé que no estamos hablando de vehículos, sino que quiero como el ejemplo, porque muchas veces uno compra un vehículo a una persona y hay quienes se tardan en ponerlo a su nombre, solamente andan con las el escrituras, traspaso, ¿no? las escrituras. Puede pasar similar con una vivienda. Puede pasar exactamente lo mismo, Puede ser que tú hayas comprado una vivienda, y fíjate que para comprar viviendas hay necesidad de tener algún tipo de solvencias. Por ejemplo, la solvencia municipal, que es una solvencia que te piden para la ley, y que tú tenés que mostrar que en la alcaldía estás bien, que no le debes nada a la alcaldía. ¿Cómo se demuestra eso? Con una solvencia municipal. Tú vas a la alcaldía de tu domicilio y ahí te la dan. Eso es cuando no le debes a la alcaldía, que ya vamos a hablar de eso también. En el recibo de luz que todos recibimos, mensualmente, valga la redundancia, en ese documento de energía, que puede ser de CAES, del Sur, etcétera, depende de quién nos dé el servicio de electricidad, usted se va a dar cuenta, qué bárbaro, amigo, usted se va a dar cuenta que tenemos un apartado a donde sale al final el nombre del propietario de la casa de acuerdo al recibo. Pero ese no es el verdadero propietario de la casa. El propietario de la casa es quien ha adquirido el inmueble, quien ha adquirido a través de una compraventa. Desde ahí la compraventa se ha perfeccionado y luego lo que falta es el acto registral, que es el acto de publicidad, de llevar la escritura al registro de la propiedad para que ya quede, esto es otra cosa, registrada su nombre. Pero esto no hace que automáticamente en CAES la casa la pasen a su nombre, porque el registro no se encarga de divulgar esta información a CAES, a ANDA, que es otro lugar a donde también llega el recibo del agua con la dirección, y aparece el nombre de la persona que fue a inscribir la casa en ANDA, no en el registro.
Entonces, cuando hablamos de cómo legalizar la propiedad, esto implica varias cosas. Fíjese que no solo hay que traspasarla en el registro, que es lo elemental, lo que al final de cuentas es más importante, pero también es importante que usted tenga la casa a su nombre en CAES, o en Del Sur, o en la compañía que le provee servicio eléctrico, en el servicio de agua, que es ANDA, para que también salga ahí su nombre en ese recibo, y muy importante también, en la alcaldía municipal, a donde se encuentre ubicado el inmueble. Carlos, ¿y será que es diferente cuando una persona quiere registrar su propiedad, que es un nuevo inmueble, a cuando ya el inmueble existe? Es decir, yo voy a comprar una casa usada. ¿Se harán los pasos diferentes a que cuando yo compre una nueva casa, una nueva propiedad? Ahí puede venir muy claro el ejemplo que decía Pamela incluso, porque te imaginas, hay un dueño original, digamos, el primer propietario de una casa, que es el que la compró nueva. Entonces esta persona es la que aparece en el recibo de CAES, en el recibo de luz, el mismo, en el recibo de agua, en la alcaldía está registrado su nombre, en el registro de propiedad también. Pero esta persona vino y vendió la casa. Se la vendió A, se lo vendió a B. Y B lo que hizo nada más fue inscribir al registro de la propiedad. Ahí sí aparece el nombre de él, pero el recibo le sigue llegando con el nombre del dueño anterior, los dos. Y luego B se lo vendió a C. ¿Te imaginas? Y C va al registro, en efecto, y le inscribe también a su nombre. Pero el recibo sigue llegando a nombre del dueño original, Entonces, esto en algún momento puede llegar a generar también algún tipo de inconveniente si tú necesitas establecer vía recibo o si alguien te pide demostrar que el servicio está a tu nombre y no está a tu nombre, porque está a nombre de alguien más. En practicidad, esto suele ser de lo más común que vemos. Y yo los invito a que vayan a revisar su recibo de electricidad o su recibo de agua en este momento. Y dense cuenta a nombre de quién está saliendo ese recibo. Muy probablemente no sea a nombre suyo, que es quien ya es el dueño de la casa donde está. ¿Es conveniente hacer el trámite? Sí. En la alcaldía, imprescindible y muy importante. Y les digo por qué. Porque hay personas que a veces necesitan una solvencia municipal. ¿Para qué necesitas una solvencia municipal? Bueno, si vas a vender algo, si vas a hacer algún trámite, te piden la solvencia de la alcaldía. Y si la casa todavía está en la alcaldía a nombre del dueño anterior y el dueño anterior cae en mora con la municipalidad, tú no vas a tener esa solvencia municipal porque el inmueble seguirá estando a nombre del dueño anterior. No sé si me explico. Este es un tema así. Y vamos a poner a Ana Yancy y a Pamela de ejemplo. Okay. Ana Yancy tiene una casa y está en la alcaldía a nombre de ella. Ana Yancy le vende su casa a Pamela y Pamela la compra, que es Pamela quien adquiere todos los inmuebles aquí en los ejemplos de El Salvador. Sí, Pamela tiene todos. Sí. La dueña de las propiedades. Ella nos compra los inmuebles. Entonces Pamela, y después los alquila y los arrienda y hace negocio de eso. Entonces Pamela viene y lleva su escritura de propiedad al registro de la propiedad raíz y ya pasó la casa a nombre de Pamela, pero en el recibo de luz sigue apareciendo el nombre de Ana Yancy, ¿verdad? Y sigue apareciendo en la alcaldía Ana Yancy. Entonces, hasta ahí vamos bien con todo, ¿no? Ana Yancy ya vendió. Entonces viene Pamela y cuando comienza a pagar la luz, llega al banco y dice como también a veces, ¿verdad? Miren, pues sí, porque por algo a veces la gente llega a tener dinero porque es bien agarrada del piso. Entonces dice, mire, y esta es una práctica bien común lo que voy a contar. Le preguntan siempre, casi siempre, en el counter, en la ventanilla de la compañía de electricidad. En algunos lugares, no en todos, y tal vez no todos lo harán, pero le preguntan, ¿va a pagar todo? ¿Va a pagar con o sin alcaldía? ¿Nunca han escuchado eso en casa? Seguramente han escuchado que le dicen, ¿va a pagar con o sin alcaldía? Y uno dice, o sea que uno puede elegir pagar solo el servicio de electricidad y no la alcaldía. Y en efecto, hasta donde yo recuerdo se podía hacer. Y es un mal hábito decir no sin, porque entonces vas creando la mora en la alcaldía y le vas debiendo. Y le vas debiendo a la municipalidad. Porque tú sabes que si no pagas la luz te la van a cortar. A los 2 meses que no has pagado te la llegan a cortar. Y bueno, entonces viene Pamela y cuando va a pagar, le dice la señorita en el counter, señorita Pamela, ¿va a pagar con o sin alcaldía? Y viene Pame y dice, sin. Solo quiero pagar la luz para que no me la corten. Al siguiente mes es lo mismo, ¿va con o sin? Sin alcaldía, ya acumuló 2 meses, etcétera, y va llegando a los 3 meses. Entonces... ¿Va a ser Ana la deudora o yo? ¿Quién está en mora en la alcaldía? Yo. Ana Yancy. Y Ana Yancy ya no tiene la casa a su nombre, pero luego Ana Yancy necesita hacer un trámite para el que es imprescindible que tenga una solvencia municipal. Y cuando vaya a pedir su solvencia, a Ana Yancy le va a salir que está en mora con la alcaldía. ¿Y por qué dice Ana Yancy? Ah, bueno, es que Pamela no ha estado pagando
la alcaldía del inmueble que sigue estando a nombre de ¿Y ella. cómo puede ser entonces una persona que está en los zapatos de Ana Yancy, por decirlo así, a Con nivel un- de Ana, para asegurar que esta otra persona a la que le vendí la casa haga bien su traspaso? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y te digo qué pasa en la práctica. En la práctica, Nayansi te está hablando por teléfono a vos y te dice, mire, pague la alcaldía o traspase ya la casa a su nombre. Pásela a su nombre porque, Pamela, pasa la casa ya a tu nombre porque a mí me sigue saliendo cuando no pagas alcaldía y me molesta. ¿Quién le vende? ¿Qué tan responsable va a ser la otra Exactamente. Pero Anayansi tiene un problema que solventar y es que necesita esa solvencia. Entonces lo que a Anayansi le va a tocar hacer Es pagar lo que le tocaba pagar a Pamela. Pero te lo Para voy a que le den cobrar, la Pamela. solvencia. Después se pueden arreglar, no sé cómo le va a hacer para que le pague, pero a Anayansi le toca pagar porque si no, no tiene su solvencia y sin esa solvencia no puede hacer un trámite. Y si yo vendo mi propiedad así en el puesto de Ana Yancy, no puedo ir a algún lugar y decir, mire, eso ya no me pertenece nada y todo lo que esta persona haga no me compete. Es de seguir el trámite del traspaso en la municipalidad. Pero para eso necesitas la escritura y es algo que le debe, o que le corresponde a la persona que ha adquirido el inmueble. En este caso, en este ejemplo que hemos puesto, quien compró la casa fue Pamela. Entonces Pamela tiene que ir a la alcaldía. Pero a veces las personas no son tan diligentes, ¿verdad? Y se quedan nada más con que ya está en el registro a mi nombre y te olvidas de la luz, te olvidas del agua, te olvidas de la alcaldía, que es parte también de los traspasos que se tienen que hacer cuando uno compra una casa. En este caso, como decía Nayansi en el ejemplo que ella pedía, usada. Una casa que ya viene de otro dueño y que ya tiene un registro y una base de datos en el servicio de electricidad, en el servicio de agua, en la alcaldía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es, Carlos, porque hay digamos tres, yo no sé, ¿verdad? Pero ya habló acerca de la vivienda cuando está nueva, usada, y generalmente se pide un préstamo al banco, ¿verdad? Pero hay un modo en el cual no está tampoco a mi nombre, a pesar de que yo pedí el préstamo, sino que siempre le pertenece al banco. En ese caso, ¿cómo funciona? Bueno, tú me estás preguntando, quiero entender bien el ejemplo. En el caso en que has adquirido una casa con un banco que te ha dado el préstamo para comprarlo y que tú le has dado en garantía el inmueble al banco en hipoteca. Algo así he escuchado casos. Eso también. eso es muy sencilla la respuesta, Pamela. La casa, y fíjate que me hacían la pregunta ayer, alguien me consultaba justamente esto. Estaba revisando los mensajes en el 7947-4040 y me decían, mire, yo he adquirido la vivienda con un banco X que me prestó el dinero pero la vivienda está hipotecada a favor de ese mismo banco, es la garantía de que yo le estoy pagando mensualmente por la casa. ¿Puedo hacer un testamento y dejarle esa casa a alguien? Y yo le decía, perfectamente lo puede hacer. Y no habrá ningún problema en que usted haga, porque la casa ya es suya, ojo. La figura es la siguiente, cuando uno compra un inmueble con la ayuda de un banco, la venta se perfecciona y el inmueble pasa a ser propiedad de uno. Lo que sucede es que en ese mismo documento o acto seguido, se otorga otro o quien ha adquirido la casa en ese momento se la da en garantía al banco de que le va a pagar el dinero que le han prestado. ¿Qué quiere decir? Que si no paga, incumple en algún momento, la casa le puede quedar al banco otra vez. Pero normalmente la casa, y mientras uno esté pagando, la casa es propiedad de uno. No es. Entonces, en ese caso, nunca va a aparecer el banco o cualquier otro acreedor en un recibo de electricidad o de claro, agua yo o de decía, luz. si uno incumple con los pagos, está entonces en el trato con ese banco, ¿verdad? Ese es otro tema. Ese ya estamos hablando del tema de la mora en el cumplimiento de obligaciones. Y este es el cumplimiento de una obligación crediticia con garantía hipotecaria, que es cuando tú obtienes un inmueble. Pero es un Carlos, problema, ¿sí? ¿Y qué pasa con los terrenos? ¿Es diferente a una casa o es similar? ¿Siempre hay que ir al registro? Al menos tendrá un registro en la alcaldía. Y aquí estamos hablando de catastro y estamos hablando de otras oficinas donde están los registros y los planos de los terrenos que no tienen construcciones. O sea que no es lo mismo, es otro proceso diferente para legalizar. Es prácticamente lo mismo. En el tema son inmuebles al final. Uno es un inmueble con construcciones, la casa, y el otro es un inmueble sin construcciones. Es un terreno, pero es un inmueble, es una porción de tierra al final. Y esa porción de tierra deberá tener un registro en el registro de la propiedad y seguramente en la alcaldía. Donde no tendrá registro es si todavía no tiene instalado el servicio de agua, por ejemplo, que usualmente lo tienen, algunos que van a ser notificados, pero en este caso estamos hablando de un terreno X, en algún lugar donde no haya electricidad ni nada, pues no lo tendrá.
pero ahí la persona que llegue a construir y a instalar estos servicios va a ser el originario, en quien se va a basar la nueva inscripción en las compañías que prestan los servicios. Y si alguien deja medias la construcción, ese tipo de terreno no generaría alguna mora o intereses o algo así a la alcaldía. Podría ser, si ya se está cobrando, en efecto, y si hay un propietario a quien la alcaldía le va a cobrar, esa persona propietaria es la que está obligada, o fíjate que ni siquiera propietaria, porque en el ejemplo que pusimos, tú ya no eras la propietaria y seguías siendo la obligada ante la alcaldía, porque no habías completado el trámite del traspaso. Media vez haya una persona que esté inscrita en esta oficina o en la institución, sí habrá necesidad de hacer el traspaso para que ya no tengas tú la obligación. Ok, usted también puede hacernos sus consultas a través de nuestro WhatsApp. Recuerde que es el 72 75 35 12 para que ahí puedan hacerle las consultas a Carlos. Hoy estamos hablando de cómo legalizar mi propiedad. Puede hacer consulta respecto a ese tema y pues si quiere aprovechar también hacerle una consulta respecto a los temas legales con Carlos, también lo puede hacer. Dice, buenos días. Mi pregunta es, ¿qué requisitos tiene que cumplir alguien para poder legalizar un terreno? ¿Y cuánto tiempo se tarda el trámite? Dice, gracias. Bien, dice... Ya no solo se agarran como antes. Sí, ¿qué requisitos tiene que cumplir alguien para poder legalizar un terreno? Ajá. ¿Y cuánto tiempo se tarda el trámite? Gracias. Bueno, puede ser muy rápido si acaso ya hay una compraventa. Si la compraventa ya está hecha, entonces lo que será nada más, lo que quedará pendiente para legalizar ese terreno es, en primer lugar, ir al registro para inscribirlo a nombre del nuevo propietario. En segundo lugar, ir a la alcaldía, como decíamos, para verificar que en la alcaldía aparezca el actual propietario como, en efecto, la persona titular del derecho de dominio sobre ese inmueble. Y luego, si ya hay servicios instalados de electricidad y de agua en las respectivas oficinas, también habrá que ir a hacer ese traspaso y ese cambio. Y básicamente con eso, tú estás legalizando el terreno a nombre del propietario. Ok, muy bien. Tenemos otra consulta. Feliz año para todos. Una pregunta. En el terreno donde vive mi mamá adquirió el contrato de compra. Mi papá, él falleció. La terminamos, creo yo, que de pagar de mi mami ya hace más de 15 años, pero no ha realizado el trámite de escritura. ¿Qué debe de hacer? Bien. Aquí me deja varias dudas esta pregunta. Ella adquirió el contrato de compra. Sí. Pero es que no sé, a ver, y si nos puede volver a escribir, producción, y podemos estar atentos para ver la continuidad del mensaje, porque le voy a hacer en este momento unas preguntas a usted que ha mandado exactamente esta interrogante que está en pantalla. En primer lugar, ¿hay una escritura pública de compraventa? ¿Sí o no? Porque a veces las personas pueden decir, hubo contrato y hay contrato, pero no existe materialmente. Y esto pasa a veces cuando hay personas o instituciones inescrupulosas que no entregan los títulos de propiedad. Puede ser que lo haya, pero que usted ni siquiera lo tenga. Dígame, primero eso, si ya tiene usted una escritura donde aparezca que la casa estaba a nombre de su papá y su mamá. Quedémonos primero, vamos por pasos, que la escritura está a nombre de su papá y su mamá, que es que entiendo cómo fue, ¿verdad? Sí. Sí, porque dice, mi mami adquirió el contrato de compra, mi papá, y él falleció, ese es otro tema. Ajá. La terminó de pagar usted y su mamá. Sí, hace más de 15 años. Bien, entonces, en primer lugar, lo que debo saber es si existe una escritura donde aparezca el nombre de su mamá y de su papá, juntos como propietarios. Si eso existe... No sabemos si hay contrato, no lo tienen. Le dije, exactamente lo que me temía en este caso. Era lo que me temía en este caso. Le dije, usualmente, las personas no saben si existe este documento o no y cómo respaldar su propiedad. Muy bien, gracias. Dice, no sabemos si hay contrato, no lo tenemos, imagínese. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es, estimado amigo o amiga? Que ya terminaron de pagar. Y han dado una cantidad de dinero. Espero que tengan los recibos al menos. Porque si al menos tienen recibos de pago, eso sería importante conocerlos también y poderlos ver para saber a quién le ha estado haciendo los pagos por el inmueble. A quién se lo compró o quién estaba al menos recibiendo ese dinero y esos recibos. Ahora, si no existen, lo que tocará hacer en este caso y lo que corresponde es una investigación registral. Una investigación registral en la que se acude al registro del lugar a donde está el inmueble o el terreno donde dice que vive su mami y pedir una certificación extractada del mismo al registro, a donde aparecerá a la fecha a nombre de quién. ¿Eso tiene algún costo?
Sí, tiene un costo de derechos de registro, creo que anda por 8 o 10 dólares, no será mucho, y luego lo que cuesta hacer el trámite también. Esto lo puede hacer la persona interesada, de hecho. O sea, no necesita para eso que llegue un abogado a hacérselo. ¿Y Usted a dónde debe puede de ir acercarse esta persona, al CNR o algo? al Centro Nacional de Registro, si es en San Salvador, al registro de Santa Tecla, si es en Santa Tecla, dependiendo de dónde esté, hay que pedir, puede hablar por teléfono al CNR y diga, mire, mi inmueble está en tal departamento, en tal municipio, ¿a dónde tengo que ir a pedir una certificación extractada de esta casa o de este terreno? Carlos, usted mencionó eso de los títulos de propiedad. Sí. Al momento de que uno adquiere la propiedad, que obviamente no la ha terminado de pagar, ¿se la tienen que dar al principio o al final? Al principio. Al principio usted lo que va... porque usted después, y ese es otro tema bien interesante, en el caso de que lo has adquirido con un préstamo y con hipoteca, ¿no? Sí. En ese caso, ¿quién es el más interesado de que ese contrato de compraventa con hipoteca se vaya a registrar al respectivo registro? ¿Quién lo adquiere? Sí, pero más interesado que quien lo adquiere es el banco, porque el banco necesita tener inscrita su hipoteca, porque si el banco no tiene inscrita su hipoteca, eso no es como que no exista, pero es como que no existiera en el registro. Y tú puedes, o te puede embargar a alguien, por ejemplo, y le caen encima a tu casa, aunque esté hipotecada, y el embargo lo van a ir a inscribir al registro, ese sí. Y va a entrar primero antes que la hipoteca. Entonces los bancos están interesadísimos en que esas hipotecas se inscriban. ¿Qué pasa cuando tú de repente no cumplís? Y aquí volvemos otra vez al tema de las solvencias, porque tenés que estar solvente también para que te hagan las inscripciones. Y antes era incluso vendedor y comprador. Entonces, en este caso, si se pierde el que te vendió, imagínate, puede ser un problema porque no logras inscribir. Entonces, en esto hay que ser bien diligente siempre que uno adquiere un inmueble, que es algo bien delicado. Yo siempre he dicho que en el mundo de las leyes en El Salvador está reservado para que se realice en protocolo, es decir, en hojas de protocolo, en escritura pública como tal, no en documento privado autenticado nada más, los actos más serios y delicados y más formales, como el matrimonio, como otorgar un testamento y evidentemente adquirir una propiedad inmueble. Es tan delicado que se le pide al notario que lo haga en protocolo o las donaciones de inmuebles en protocolo, y por eso es tan importante y diligente irlo a inscribir al registro, para que no suceda ninguno de estos problemas como el que tiene ahorita la amiga que nos escribía. Mi recomendación para esa persona es busque los recibos de pago, vea a quién se le ha hecho el pago y consúltele a esta persona si ellos tienen los documentos de propiedad. Si no los tiene esa persona o esa institución, pregunte al Centro Nacional de Registros a qué dependencia debe ir y pida y diga, mire, yo aquí vivo, aquí está este es el recibo, aunque no esté su nombre, lleve el recibo de luz, esta es la dirección, necesito ver la escritura porque aquí están los recibos de pago que hicimos donde consta que ya pagamos este inmueble, pero no tenemos título. Hay otra consulta también, dice, buenos días, quiero saber qué sucede en el caso que quien aparece registrado en el inmueble ya falleció y comenta que hay una deuda de impuesto. ¿A quién le corresponde pagar? Este otro tema es bien delicado también y le voy a pedir, así como hicimos con el televidente anterior o la televidente anterior, que nos espere y que tengamos este mensaje en pantalla ahorita, porque le tengo que hacer una pregunta. Dice que a nombre de quien aparece registrado el inmueble ya falleció y hay una deuda de impuesto, ¿a quién corresponde pagar? Entiendo que la deuda de impuesto es de la persona que ya falleció. Ajá. Si es así, habría que también saber qué tipo de impuesto y qué tipo de deuda es, porque hay deudas que se extinguen con la muerte. Hay deudas que no, que se pasan a los herederos. Ajá, se hizo testamento y ella es la que le corresponde o él. Hay que preguntarle si ya aceptó herencia o no, y si ya se han iniciado las diligencias de aceptación de herencia. Otra cosa, la persona que aparece registrado, ¿es su papá, dice o no? ¿O creí leerlo en algún momento? No. No, No. que la hay persona alguna ya falleció. relación también. ¿Quién es esta persona? ¿A nombre de quién aparece el inmueble registrado? Esta persona tiene herederos, no los tiene. Entonces, yo sé que son muchas preguntas las que le estoy haciendo y tal vez le estoy dejando más dudas de las que tenía antes de haberme escrito, pero es necesario tener toda esta información. Y lo más importante de todo es, si usted está residiendo en este inmueble,
bajo qué título lo está haciendo. Si lo está haciendo como hijo de la persona que falleció, si era alguien que le alquilaba, si era, etcétera. Todo esto hay que saberlo. Porque cuando no hay testamento, usted nos ha comentado que le corresponde a los hijos, ¿verdad? Son quienes tienen derecho a heredar. Porque puede ser que los papás y los cónyuges, pero puede ser que los papás y los cónyuges no estén interesados en seguir las diligencias de una herencia y nunca aparezcan y solo sean los hijos. O que sí quieran, pero no sepan cómo y se ponga más vivo otro. Y el hermano más vivo, como siempre decimos en los ejemplos, siempre hay un hermano más vivo. Y el hermano más vivo es el que va y los deja todos después. Sí. Ahí te lo voy a dar, ahí arreglamos después, dice. Nosotros nos arreglamos. Y ahí están, repartiendo. Si en el caso esta persona que nos está escribiendo es el cónyuge o la cónyuge del... Pongamos ejemplos. Si esta persona fuera la cónyuge, usted, lo correcto aquí sería que... o debería haber ya seguido a diligencias de aceptación de herencia para continuar con la personalidad de la persona que falleció. Y usted administrar los inmuebles y si acepta con beneficio de inventario, responder hasta donde alcance a responder con el patrimonio. ¿Y si no hay testamento? Ese es el caso que decíamos, seguir las diligencias de aceptación de herencia intestadas. Si hay testamento es mucho más fácil, pero en este caso habría que averiguar si esta persona que falleció no dejó un testamento y si no está ese testamento, como debería estarlo, porque si lo hay el notario, estoy partiendo del supuesto que es un notario diligente, ese notario, cuando hay un testamento, ese notario agarra el testamento y lo va a depositar a la sección de notariado de la Corte Suprema de Justicia, donde quedan esos testamentos registrados, y ese es como el registro de los testamentos, digamos, ¿no? Para que nadie le dé paja de que, no hombre, si yo vi un testamento. El que vale es el que está el último en haber sido registrado en la sección de notariado de la Corte. Nos vamos a pasar a otra consulta en lo que responde. Dice, yo compré una casa a nombre de mi hija por el fondo, pero ella no quiere hacer el traspaso. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo llevo un año de estar pagando. ¿Qué puedo hacer? Es difícil en este caso, mi estimada señora, y ahí, si usted la casa la puso ya a nombre, la compró y quien aparece en la compraventa es su hija. Aquí lo que sucede es que en la compraventa la compradora y la propietaria ahora es su hija. Y ante la ley, ella es. Que usted estaba haciendo los pagos es una cosa bien bonita y bien noble que ha hecho, la felicito, pero no le da derecho a usted en un principio a reclamar la propiedad. Se me ocurre que podría pedir algún tipo de reintegro o algo pero esto ya sería tal vez yéndonos vía civil y habría que estudiar ahí bien detenidamente el caso. Si usted puede tener derecho, en este caso me parece que hay algo ahí en la ley civil sobre esto, de que usted por justicia tenga un reintegro, pero es un derecho que tiene que ir a exigir, no per automático, tiene que irlo a pedir, porque ella no le quiere traspasar a usted la casa, es lo que está diciendo, ¿verdad? Sí, no quiere hacer el traspaso. Dicen ahora... Lo que va a pasar también, lo que puede pasar es que usted deja de pagar esa casa y su hija no le paga, quien se la van a embargar es a ella. Y quien va a caer en mora es ella, no usted. Pero el inmueble lo ha estado pagando usted, ¿verdad? Usted no quiere que ese inmueble se pierda. Y le digo, de mis tiempos que trabajé en los tribunales hace más de 20 años, o ya que estamos en el 2022, ni se imagina la cantidad de juicios que sigue el Fondo Social para la Vivienda de personas que incumplen con sus pagos de vivienda y porque no pueden pagar al final, porque la vida es así, porque surgen cosas que hacen que un día uno tenga la capacidad de ser sujeto de crédito y pueda pagar, pero el día siguiente la vida te dio un giro, algo pasó y ya no podés cumplir con las obligaciones. Esos inmuebles no quedan ahí nomás. Quien le ha dado el dinero y quien tiene la hipoteca, en este caso estamos hablando de los buenos amigos del fondo, van a tratar de recuperar, son los famosos inmuebles recuperados del fondo, que usted habrá escuchado, ¿no? Es un inmueble recuperado, son los inmuebles de las personas que no pudieron pagar y les caen encima vía embargo, juicio ejecutivo, y eso es, y son bastantes casos, créame que no, se lo digo no para que se asuste, sino para que no incumplan la obligación, ¿verdad? Porque algunos son pacientes y dicen, está bien, lo voy a esperar, pero otros acreedores no tanto. Y los acreedores, ustedes ya lo saben, como lo decía mi buen profesor de Derecho Civil, Raúl Arévalo Silva, más agresivos son, usted sabe quiénes son los acreedores más agresivos, que usted, el acreedor agresivo me refiero a aquel al que usted ya le tiene un día de deberle o 2 días de deberle y ya está ahí. Ni le digo una semana o un mes o 2 meses, porque luego está el buen amigo acreedor, ¿verdad? Que no te preocupes, ahí cuando puedas. No, ahí está bien, te voy a aguantar el pago, hombre. Como al chero, que usted le dice siempre, te pago mañana y está ahí. Pero hay personas o instituciones con las que no conviene caer mucho tiempo en mora, primero porque su récord crediticio se va a degradar, que ese puede ser otro tema interesante para que toquemos un día cómo funciona el tema de los récords crediticios y las oficinas de información o los burós de información crediticia,
que es un tema de actualidad también porque hay nueva legislación al respecto de esto. Y también porque pues está sujeto a que le embarguen su propiedad. Y en este caso a la señora, pues bueno, la recomendación que yo le haría es hable con su hija. Sí. Hágale conciencia a su hija, pues, porque ya intentar irse por otra vía es complicado. Sí. Y qué mala onda se habían tenido un acuerdo y pues claro, ya, pues, no y suele pasar. Y mira, es lo que pasa a veces con los hijos y las hijas que no son agradecidos con sus papás y que se aprovechan de la buena voluntad de los viejitos. Y le dice, para que salga en tu nombre la casa, hija, yo voy a poner la plata, y la señora con los ahorros de toda la vida compra y la pone a nombre de la hija, pero después me la vas a pasar a mí, ¿verdad? Sí, mamá, yo se la voy a pasar a usted por sea el trato. Y después ya no quiere. Pero bueno, dice, buen día a todos, tengo una consulta. Los vecinos de un familiar quieren medir su terreno y a mis parientes les ha llegado un citatorio de un abogado para que se presenten a su despacho por dicha medición. Sin embargo, dice, el terreno de mi familiar no colinda con ese terreno, sino con una calle. ¿Es válido que un abogado haga este tipo de citatorios? Se está preguntando Carlos, y también pregunta si es obligatorio que sus parientes se presenten. Sí, aquí lo que hay son unas diligencias extrajudiciales de remediación, ¿verdad? Para determinar cuál es. Yo lo que le recomendaría es, bueno, y en primer lugar, antes que todo, fíjese, quieren medir su terreno y a mis parientes les ha llegado un citatorio de un abogado para que se presenten a despacho. Sus parientes supongo que son los colindantes, ¿verdad? Quizás han de pensar que sí, porque son los vecinos los que quieren remediar, hay parte del terreno que dicen que es de ellos. Sí, los vecinos. Los vecinos son los que quieren medir, ¿verdad? Y el que está colindante o los que están a la par del terreno del vecino son sus parientes. A ellos les ha llegado el citatorio del abogado para que se presenten por dicha medición. Sin embargo, el terreno de mi familiar, de los parientes, no colinda con el terreno del vecino, sino con una calle. Que un abogado haga, es válido que ese tipo de... Ok, en primer lugar, lo que no nos está contando aquí es si sus parientes son los dueños de ese inmueble. Yo estoy suponiendo que sí, por eso se la pregunta. Porque si no son sus parientes, no son las personas indicadas a quienes deben citar. Si están alquilando ahí o si es la casa de un tío, es a su tío a quien tienen que citar, aunque no viva ahí. En primer lugar, eso. En segundo lugar, me parece que sí sería importante para que ustedes aclaren eso y también verifiquen de que las diligencias de remediación que se están haciendo de su vecino establezcan claramente que ahí está una propiedad de ustedes, porque si no después... Pero, ¿sabe qué? También no le quiero decir que no se preocupe mucho, pero al menos vaya. Pero aquí mucho tiene que ver, cuando hay diligencias de remediación, un profesional de la construcción, que suele ser un ingeniero o un arquitecto certificado, y también... Eso lleva un proceso de autorización en una oficina municipal a donde ellos también ya llevan registros. Así que va a ser bien difícil que les quieran hacer alguna pasada. Me explico, que les quieran dejar sin la propiedad y remedir, pero siempre es importante estar con el ojo al Cristo. Entonces lo recomendable sería que lo recomendable me parece que sí. ¿Cuál va a ser el procedimiento? Evidentemente verifique también la legalidad del citatorio que le ha llegado del abogado, que tenga un sello y firma, verifique el despacho, a dónde va a ir. Hoy la situación en la que estamos, usted sabe. ¿Qué pasa si omite el citatorio, nunca llega y de repente ese lugar se convirtió en negocio? Va a ver, ¿y qué tal si le aparece su terreno después un poco más pequeño de lo que en realidad es? Ahora, hay otra cosa. La casa en la que viven sus parientes debe tener una escritura y en esa escritura tiene que haber una descripción técnica, se llama, que es la descripción técnica, es la descripción donde dice colinda, al norte con, mide una extensión de tanto, etcétera. Esa descripción es la que, si está escrito en el registro esta escritura, digamos, es la vigente y es lo que manda. Y es probablemente necesitan esa descripción técnica tal vez los que van a remedir. Pero aquí lo importante es que usted esté atento para que no vayan a quitarle parte de lo que es suyo. Sí, tal vez, o quizás ni siquiera lo están haciendo de mala fe, sí, sino seguro. Simplemente para hacer las cosas de la manera correcta y que se sepa. Pero que qué no bueno se va que a pregunte. Tal vez sí, porque y si hace caso si omite esto, ¿qué puede hacer después si quiere reclamar? ¿Tendrá derecho o no? Sí, pero es un proceso largo, es un proceso civil, es un proceso en el cual hay que... Pero aquí será bien difícil que alguien le dé razón también después y luego imagínate cuando comprueben de que te han citado y por qué no quisiste ir. Por eso es importante siempre todos los papeles, ¿verdad?
porque guardarlos. estamos hablando de la legalización de su propiedad y si es un terreno, pues también es una propiedad y si Sí. tiene los papeles bien guardados, ahí va a aparecer desde dónde hasta dónde mide toda su propiedad, ¿verdad? Así que la recomendación a sus dos preguntas es que sí lo puede hacer un abogado, porque preguntaba si el abogado Si está siguiendo, lo puede los hacer. abogados pueden seguir Y diligencias si de remediación. obligatorio, quizá no, pero usted lo Pero recomienda. es lo que debería hacer, ir a verificar qué pasa en ese proceso. Ok. Hay más consultas. Cuando es con cooperativa, puedo comprarle a un asociado y hacer un documento y si es legal, no hay escrituras. A ver, primero sí lo puede hacer. Una cooperativa puede ser que sea la dueña de un inmueble y que se lo haya vendido a un asociado. En este caso, de lo que estoy entendiendo es que usted le puede comprar esa casa a un asociado, sin ser usted asociado. En primer lugar, cuando el asociado le quiera vender a usted, va a haber primero, es cierto, el inmueble está hipotecado, va a seguir teniendo la hipoteca, el inmueble puede ser que pase su nombre, pero hay unas instituciones también que cuando uno hace el contrato se compromete a no traspasar el inmueble y los bancos a veces tienen que dar una autorización para ver si se puede o no vender, porque el banco tiene un derecho de hipoteca sobre el inmueble. Así que sí se puede hacer y lo mejor es, evidentemente, no lo mejor, lo necesario, imprescindible en este caso cuando hablamos de un inmueble, es que sí o sí, cuando hablamos de una casa o de una escritura, no hay otra forma de imaginarnos eso legalmente que partiendo de una escritura pública, de un documento en protocolo, no hay de otra. Lo peor es cuando ni siquiera, como en algunos de los casos que veíamos, saben si hay o hay documento, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Ok, ahí están algunas consultas. Recuerde que puede poner más. Aquí arribita está apareciendo el número de WhatsApp y dice, tengo mi casa en el terreno que es de mi papá. Vale mencionar que mi papá está vivo, dice, pero él no tiene escritura, solo la mente. ¿Dice? Sí, solamente. Título de propiedad. Yo quisiera legalizar mi parte. ¿Qué debo de hacer? Remedir primero y hacer una remedición y después sobre esa remedición determinar qué porción es suya, pero aquí imaginémonos que la propiedad es un cuadro, ¿no? Entonces ese cuadro está a nombre de una persona, esa persona es su papá, estamos suponiendo. Si usted ya tiene una parte, eso quiere decir que su papá le va a donar a usted, le va a ceder, etcétera, la mitad, digamos, de ese cuadro. Entonces lo que va a haber que hacer es remedir cómo queda o segregar esa nueva parte y con eso se otorga una escritura, digamos que se la va a regalar, escritura de donación. Y en esa donación su padre le dona a usted la mitad del terreno, el cual la nueva descripción es tal, y se empieza a decir, esa descripción antes la tiene que hacer un ingeniero y tiene que llevarla al registro de catastro para que se la autoricen, porque es catastro el que lleva el control, por eso decíamos, de cómo está cuadriculado el país. O sea, aquí catastro sabe cuánto y hasta dónde llega el edificio bicentenario. Qué complicado. Suena a veces complicado, pero es necesario. Diferente fuera si el papá le dice, ok, yo te voy a donar el terreno porque ya lo construiste casi que en todo el terreno. Y te lo doy todo, ahí no hay ningún problema. Pero si quiere donarle una parte, hay que hacer una remedición. Y si ya tiene construcciones, entonces Pero le tendrá que... un terreno extra porque Y probablemente ya no lo pueda partir, porque físicamente hay una construcción ahí. Lo que va a hacer su papá es donarle a usted el 50% del derecho, en el ejemplo que le quiere dar la mitad, el 50% del derecho de propiedad sobre el inmueble. Tal vez materialmente no se pueda partir, porque no puede partir, porque luego cuando lo parta queda el baño partido a la mitad, imagínense, pero simbólicamente la mitad de eso es suyo, un 50% de ese derecho de propiedad, Carlos, puede ser suyo. ¿Qué significa cuando ella dice, solo él no tiene escritura? Eso es lo que me solamente perturba. el título de propiedad, ¿qué es eso? El título de propiedad, ¿a qué se refiere con título de propiedad, amigos? Si no hay escritura, el título de propiedad no sé si se refiere a la parte de la hoja que da el registro, es una hoja del registro a donde aparece el nombre de su papá, que él es propietario, porque si es así, hay un paso adelante al menos, aunque no esté la escritura, pero tiene la inscripción del registro y con eso se pudiera sacar una certificación extractada después si quiere para poder hacer lo siguiente, que es lo que quiere usted, ¿verdad? Que le den la mitad o la parte. Así que esa sería la pregunta que yo le haría a él. El primer paso es que el papá le venda o le done. Sí, la el primer del paso terreno. sería, si es un terreno sin construcciones, remedir. Y si hay construcciones, ponerse de acuerdo en qué porcentaje de la propiedad le va a donar o le va a ceder y hacer la escritura del traspaso y en el registro va a quedar inscrito 50% a nombre de papá y 50% a nombre del hijo. ¿Y cómo se hace con aquellos terrenos, Carlos, que son de personas ya bien adultas mayores, que adquirieron esos terrenos hace muchísimos años y que el orden no era como es hoy en día? Deberán tener y son escrituras que se hacían a mano antes también, Sí. para mí.
escrituras a mano que yo supondría en este caso, en el caso de tu pregunta, y la respuesta es, deben estar inscritas también. Y los antecedentes, como se le llama, que son las escrituras originales, están escritas a mano a veces, así escribían los notarios. Es la base, están ahí. Si no hay una escritura de un inmueble viejo es un problema. Y eso tenés que ir a los antecedentes, a la base del registro para ver quién es el propietario original o el único que aparece. Y si no se han hecho los traspasos respectivos, como siempre he dicho, mire, aunque haya prescripción, que usted puede adquirir por medio de prescripción un inmueble después de 20 o 30 años de estar viviendo en él, y eso no es automático, hay que seguir un juicio, hay que seguir un proceso. Y sí, es injusto, he vivido ahí tantos años, he pasado pagando, pero lo mismo que veíamos con la otra persona, ¿y pagando a quién? Y tiene usted esos recibos de pago porque dice que no tiene título. Entonces, legalizar la propiedad es tener en orden la escritura de quién es inscrita en el registro de comercio, aparte de propiedad, perdón, aparte del tema de la luz, del agua y de la alcaldía, como les dije. Muy bien. Hay otra consulta. Si mi casa está en el 50% y el 50% de la persona está fallecida, ¿será que se puede dividir la escritura? Mire, en este caso... 50 y 50. Sí, 50 es un ejemplo bien bonito y bien sencillo de explicar. Si usted, porque estamos hablando de la casa, no de un terreno, entonces tiene, en la hoja aparece 50%, no dice de la casa, fíjese, dice, cuando usted vaya a revisar la hoja del registro no va a decir 50% de la casa, dice 50% del derecho de propiedad o derecho de dominio. El derecho de dominio o es el mismo que el derecho de propiedad, está partido, la mitad es de uno y la mitad es de otro. Usted tiene su 50%. La otra persona que tiene el 50% falleció. ¿Qué pasó con ese 50%? No va donde usted, a menos que usted sea heredero. Si es heredero, sí. Pero si no, no. Ese 50% le corresponde a los herederos de la persona que falleció. Entonces, las personas que son los herederos de quien ha fallecido, ya otro tema es si hay o no testamento, y hemos hablado bastantes veces de eso, pero supongamos en este caso que hay un heredero, digamos, ese heredero va a heredar el 50%. Entonces, si son dos, 25, 25 y 50. Y si son 5, 10%, 10%, 10%, 10% y 50. Así es. Dividir la escritura como tal, no, porque al final de cuentas están el propietario original y el otro 50% se repartió entre los herederos de la persona que aparecía originalmente ahí. En este caso porque es una casa, ¿verdad? Es correcto. Si fuese un terreno, se sí puede se partir. pudiera partir, porque puedo quedarme yo con mi pedacito y ese pedacito Claro, ahí vean qué se hace. ponen de acuerdo qué O pedazo puedo va a vender ser, o puedo comprar también. También, perfectamente. Y esto suele pasar también, imagínate esta persona que falleció, dejó 5 herederos. Entonces y él piensa en su mente, estoy dejándole un 10% del derecho de propiedad a cada heredero. Después los herederos se pueden poner de acuerdo y pueden decir, mira, imagínate, son 5 hermanos, mira, te vendo mi 10%, ahí quédate vos con el 20%, etcétera, y ahí se van dando las soluciones. Pero esa sería la respuesta a la pregunta de la persona. Es complicado ponerse de acuerdo, no es tan Sí, fácil. Sí, sobre todo pero algo al ya menos, construido, ¿verdad? fíjate si es complicado ponerse de acuerdo cuando hay testamento. Imagínate cómo Cuando lo no será hay. cuando no hay. Sí. Es un problema todavía. Sí. Entonces, siempre la recomendación a las personas es elaboren, si tienen alguna propiedad, si se han hecho de alguna casita en su vida y ya la tienen legalizada, que es el tema que estábamos hablando acá, hagan testamento. Porque ustedes no saben cuándo se va a ir uno y quién se va a ir primero. Entonces, no hay que dejarle un problema a las Totalmente. personas. Carlos, muchísimas gracias. Un gusto, gracias como por siempre. toda la asesoría. Recuerde que usted lo puede contactar a través del 79 47 40 40. Hay un montón de preguntas. Muchas gracias. Así que escríbanle a él, ya no directo al WhatsApp de Hola El Salvador, sino que al número que está apareciendo en pantalla para que Carlos se las vaya contestando. Ahí Carlos todo dice gusto. que siempre las contesta. 7947-4040. Sí, fíjate que me atrasé al final del año, de verdad qué pena. Pero e incluso hoy es con un todo el nuevo derecho. año, Carlos, no sí, se preocupe. una persona conteste, licenciado, y yo me he disculpado con ellas. Pero ayer casi me puse al día, eso sí lo saben, quienes me han escrito al 79474040, casi me puse al día y hoy le voy a dedicar tiempo a eso también para ver a las personas que Solo están reenvíe escribiendo. la pregunta, solo queda el WhatsApp de Carlos y bueno, todos los martes lo tenemos acá siempre en Hola El Salvador. Un gusto para mí. Para que hablemos de diferentes temas y para que aprovechen, ¿verdad?, hacer las consultas. Es bien bonito que haya alguien que les pueda responder de manera inmediata en el caso que tenemos acá en Hola Y El tal vez no Salvador. les vaya a resolver el mundo ni la situación, pero les puedo indicar, que es lo que siempre digo en Leyes y Música en la radio, no es como tal una asesoría legal, pero sí es
porque para dar una asesoría siempre suelo decir, hay que ver documentos, hay que saber bien y hay luego que sentarse, aquí es lo que se brinda es un consejo o una O si orientación. necesitaba ese escalón, ¿verdad? Para decidir si Y, mire, hacía puede ir por eso. allá, vaya a esta oficina. Y la invitación para que escuchen el programa también, lunes, miércoles y viernes en Radio Sonora, en Sonora FM 104.5 a las 3 de la tarde. Y ahí está el WhatsApp también con todo el gusto. Perfecto, nos vamos a despedir con la música entonces. Como siempre, de producción. Gracias, Gracias, Carlos. A ustedes. Ah, súper bien.